Cuando se habla de potencias geográficas en el mundo, los nombres que aparecen siempre son los mismos: Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Australia, Canadá. México casi nunca aparece en esa conversación. Y eso es un error enorme. México es uno de los países geográficamente más privilegiados, más complejos y más estratégicos del planeta, y el mundo lo ignora sistemáticamente porque lo mira solo a través de dos lentes: el turismo de playa y la narrativa del narcotráfico. Ninguno de esos dos lentes te permite ver lo que México realmente es en términos geográficos. Es como juzgar a Brasil solo por sus favelas o a Italia solo por la mafia. Reduccionismo puro. Hoy vamos a destruir ese reduccionismo con datos reales, con cifras verificables y con una geografía que habla por sí sola. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos con el tamaño, porque ya ahí hay una sorpresa mayúscula. México tiene 1.964.375 kilómetros cuadrados de superficie. Es el 14º país más grande del mundo. Más grande que Indonesia, más grande que Sudán, más grande que Irán, más grande que cualquier país de Europa Occidental individualmente, y más grande que la suma de España, Francia, Alemania e Italia juntas. Repite eso: México es más grande que España, Francia, Alemania e Italia juntas. Para la mayoría de la gente que creció viendo mapas de Mercator, donde Europa aparece sobredimensionada y América Latina se ve reducida, eso es una revelación. El país que mucha gente imagina como una nación de tamaño mediano es en realidad un gigante territorial. Y dentro de ese gigante existe una variedad geográfica que muy pocos países en el mundo pueden igualar o superar. México es uno de los poquísimos países del mundo que tiene costas en dos océanos simultáneamente: el Pacífico y el Atlántico, este último a través del Golfo de México y el Mar Caribe. La línea costera total de México supera los 11.122 kilómetros, una de las más largas del mundo. Eso significa playas tropicales en el Caribe con sus aguas turquesas y sus arrecifes de coral, playas de aguas frías y ricas en biodiversidad marina en el Pacífico Norte como Baja California, el Golfo de México con sus aguas cálidas y su enorme riqueza petrolera en el subsuelo marino, y la península de Yucatán con el sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, superado únicamente por la Gran Barrera de Coral australiana. Todo eso, toda esa diversidad oceánica en un solo país. Eso no es común. Eso es una ventaja geográfica extraordinaria. Hablemos del relieve, porque aquí México vuelve a sorprender con una complejidad que intimida. El país tiene dos grandes sistemas montañosos que corren paralelos a sus costas: la Sierra Madre Occidental al oeste y la Sierra Madre Oriental al este. La Sierra Madre Occidental es la más extensa, con más de 1.250 kilómetros de longitud, y en ella nacen los ríos más importantes que fluyen hacia el Pacífico: el Yaqui, el Mayo, el Fuerte, el Sinaloa, el Culiacán y el Santiago. La Sierra Madre Oriental es igualmente monumental, con picos que superan los 3.700 metros, y en sus vertientes orientales se produce la mayor cantidad de lluvia del norte y centro del país. Entre estas dos sierras se extiende la altiplanicie mexicana, una meseta central que se encuentra a altitudes de entre 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y que alberga a la mayoría de la población mexicana, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro y decenas de ciudades medianas y grandes. El centro de poder económico, político y demográfico de México está literalmente suspendido en el aire, en una meseta a kilómetros de altura. Además de estas dos sierras principales, México tiene la Sierra Madre del Sur en los estados de Oaxaca y Guerrero, una cordillera que corre paralela al Pacífico Sur y que genera una de las regiones geográficamente más aisladas y biodiversas del país. Está también la Sierra Madre de Chiapas, que conecta con los altiplanos guatemaltecos y alberga los volcanes más activos del sureste mexicano. Y luego está el protagonista volcánico del país, el eje neovolcánico transversal, una cadena de volcanes que atraviesa México de este a oeste, cruzando los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Colima. Este eje volcánico es geológicamente activo, alimentado por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, y sobre él se asientan algunos de los volcanes más espectaculares e importantes del hemisferio occidental. El Pico de Orizaba, conocido también con su nombre náhuatl Citlaltépetl, que significa montaña de la estrella, es el punto más alto de México con 5.636 metros sobre el nivel del mar. Es el tercer pico más alto de Norteamérica, después del Denali en Alaska con 6.190 metros y el Monte Logan en Canadá con 5.959 metros. El Popocatépetl, con 5.426 metros,
Es un estratovolcán activo cuya actividad reciente, con emisiones de ceniza, gases y material incandescente, lo convierte en uno de los volcanes más vigilados y estudiados del hemisferio occidental. Más de 25 millones de personas viven en el radio de influencia del Popocatépetl, lo que lo convierte también en uno de los volcanes potencialmente más peligrosos del mundo en términos de población expuesta. A pesar de eso, las faldas del volcán están densamente pobladas y cultivadas, porque los suelos volcánicos son extraordinariamente fértiles. El Iztaccíhuatl, con 5.230 metros, es un volcán inactivo cuya silueta recuerda a una mujer acostada y desde tiempos prehispánicos ha sido parte central de la mitología y la identidad cultural del centro de México. Ahora hablemos de la posición estratégica de México, porque aquí está quizás su mayor ventaja geográfica de todas. México comparte una frontera terrestre con Estados Unidos a lo largo de 3.145 kilómetros, que va desde Tijuana en el Pacífico hasta Matamoros en el Golfo de México. Esta es la frontera entre un país desarrollado y uno en desarrollo más transitada del mundo, con más de 350 millones de cruces legales documentados al año en sus 47 puntos de cruce oficiales. Pero más allá del flujo de personas, lo que esa posición le da a México es un acceso privilegiado y casi único al mercado más grande del planeta. El TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en el año 2020 sustituyendo al TELCAN de 1994, convierte a México en un nodo comercial de primera magnitud global. Las empresas de todo el mundo, especialmente las asiáticas y europeas, instalan sus plantas de manufactura en México precisamente para exportar al mercado norteamericano con ventajas arancelarias y con la cercanía logística que ningún otro país puede ofrecer. En el año 2023, México superó a China y se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio bilateral que superó los 800.000 millones de dólares. Eso no fue un accidente. Eso fue geografía convertida en ventaja económica. Deja tu like, suscríbete y comparte. México también es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Ocupa el cuarto lugar mundial en número de especies, compartiendo ese podio únicamente con Brasil, Colombia e Indonesia. Esta riqueza biológica no es una casualidad, es el resultado directo de su variedad geográfica extrema. México tiene el desierto de Sonora y el de Chihuahua, que juntos forman el complejo desértico más extenso de Norteamérica, con plantas como el saguaro, el ocotillo y cientos de especies de cactáceas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Tiene selvas tropicales húmedas en Chiapas, Tabasco, Veracruz y la península de Yucatán, con jaguares, tapires, monos zaraguatos y quetzales. Tiene bosques templados de pino y encino que cubren sus serranías. Tiene manglares en casi todas sus costas que funcionan como criaderos naturales de peces y camarones. Tiene pastizales en el norte y páramos de alta montaña en los volcanes. La transición geográfica entre todos estos ecosistemas es tan abrupta en algunos puntos que puedes ir del clima tropical al bosque templado en apenas 2 horas de carretera subiendo una sierra. La península de Yucatán es un capítulo aparte que merece detenerse. Esta lengua de tierra caliza que se adentra entre el Mar Caribe y el Golfo de México es geológicamente única en todo el mundo. Al estar construida enteramente sobre roca caliza porosa, el agua de lluvia no forma ríos superficiales, sino que se filtra hacia abajo, disuelve la roca y forma un laberinto de ríos subterráneos y cavernas inundadas llamadas cenotes. Yucatán tiene el sistema de cuevas submarinas más extenso del mundo, con más de 400 kilómetros de galerías exploradas que conectan miles de cenotes entre sí, y los científicos calculan que hay miles de kilómetros más aún sin mapear ni explorar. Estos cenotes eran sagrados para los mayas, que los consideraban portales al inframundo, y hoy son destinos de buceo únicos en el planeta. Además, en Yucatán se encuentra el cráter de Chicxulub, el sitio donde impactó el asteroide que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años, con un diámetro de 180 kilómetros, uno de los cráteres de impacto más grandes conocidos en la Tierra. La sismicidad de México es otro aspecto geográfico que define al país de manera profunda. México está ubicado en el encuentro de 5 placas tectónicas: la norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos, la del Caribe y la de Ribera. Esta confluencia lo convierte en uno de los territorios sísmicamente más activos del planeta. En promedio, México registra más de 90 sismos de magnitud superior a 4.0 cada mes. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, con magnitud 8.1, destruyó grandes partes del centro histórico de la Ciudad de México y causó más de 10.000 muertos. Lo perturbador es que la Ciudad de México está construida sobre los sedimentos blandos y saturados de agua del antiguo lago de Texcoco,
Desecado progresivamente desde la época colonial. Estos sedimentos actúan como amplificadores de las ondas sísmicas, multiplicando su intensidad por factores de hasta 50 veces comparado con terreno firme. Esa combinación de sismicidad extrema y suelo gelatinoso hace de la capital mexicana uno de los lugares más sísmicamente complejos del planeta, y sin embargo alberga a más de 21 millones de personas en su zona metropolitana. El istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, es otro elemento geográfico estratégico de México que el mundo subestima constantemente. En su punto más angosto, el istmo mide apenas 220 kilómetros entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Históricamente se consideró como una alternativa al Canal de Panamá para conectar los dos océanos. Hoy, el gobierno mexicano está ejecutando el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que combina una línea ferroviaria modernizada, ampliación de los puertos de Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Golfo, carreteras de acceso y 10 parques industriales denominados polos de desarrollo a lo largo del corredor. El objetivo es que contenedores lleguen al Pacífico, sean transportados por tren hasta el Golfo en pocas horas y continúen su ruta hacia la costa este de Estados Unidos y Europa, sin necesidad de rodear toda Sudamérica ni depender exclusivamente del Canal de Panamá. Si este corredor funciona a plena capacidad, México se convierte en un eje logístico intercontinental sin igual en el hemisferio occidental. El Golfo de California, también llamado Mar de Cortés, es otro de los tesoros geográficos que México posee casi en exclusiva. Esta franja de agua que separa la península de Baja California del continente mexicano, con una longitud de aproximadamente 1.200 kilómetros y anchuras de entre 90 y 220 kilómetros, es considerada por los biólogos marinos como el acuario del mundo. Sus aguas albergan más de 900 especies de peces, unas 39 especies de mamíferos marinos, incluyendo la ballena azul, el rorcual de aleta, el cachalote y el delfín mular. Aquí vive también la vaquita marina, un pequeño marsopa endémica del norte del Golfo que con menos de 10 individuos vivos es el mamífero marino más amenazado del mundo. El Mar de Cortés también es zona de reproducción de varias especies de tortugas marinas y el lugar donde se pueden observar congregaciones masivas de tiburones ballena, los peces más grandes del planeta, que llegan cada año a alimentarse en sus aguas. La diversidad climática de México es el elemento que hace posible todo lo anterior. México tiene representados prácticamente todos los climas del planeta excepto el polar. En el norte del país, el desierto de Chihuahua es el más extenso de Norteamérica, con temperaturas que van de 45 grados en verano a 15 bajo cero en invierno. En el sureste, la selva lacandona de Chiapas recibe más de 3.000 milímetros de lluvia al año y mantiene temperaturas tropicales constantes. En las cumbres del pico de Orizaba hay glaciares permanentes que están retrocediendo aceleradamente por el cambio climático. En las costas del Pacífico Sur, el clima es cálido y seco. En las laderas del Golfo de Veracruz, la niebla y la lluvia orográfica crean bosques de niebla extraordinariamente ricos en biodiversidad. Esta variedad climática hace posible que México sea el origen genético y el principal productor mundial de 4 productos que han transformado la alimentación humana en todo el planeta: el maíz, el aguacate, el chile y el cacao. Ningún otro país del mundo puede atribuirse ese legado genético y gastronómico. México es una potencia geográfica que el mundo ignora porque el mundo ha decidido mirar solo el ruido y no la estructura. Pero los datos no mienten y la geografía no opina. 14º país más grande del planeta, 4º lugar mundial en biodiversidad, costas en 2 océanos con más de 11.000 kilómetros de litoral, la frontera más transitada del mundo compartida con la mayor economía del planeta, volcanes de más de 5.600 metros, la única megalópolis de 21 millones de personas construida sobre un lago desecado en zona sísmica extrema, el sistema de cuevas submarinas más extenso del mundo en Yucatán, el cráter del asteroide que mató a los dinosaurios, el corredor interoceánico más prometedor del hemisferio, el acuario del mundo en el Mar de Cortés y el origen genético del maíz y el aguacate que hoy alimentan a buena parte de la humanidad. Eso no es un país cualquiera, eso es una potencia geográfica colosal que simplemente no ha terminado de descubrirse a sí misma y que el mundo todavía no ha aprendido a leer correctamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.